Y lo decíamos al inicio de esta primera edición, quedan muy pocos días y sabemos que la campaña es muy intensa y por eso vamos a hablar con alguien que está muy cercano al candidato Sergio Massa de Unión por la Patria. Estamos hablando del ex gobernador Felipe Solá, a quien saludamos, que está con comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Solá? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, Solá, son las últimas jornadas que parece que son muy intensas. Sabemos que la tensión se siente en el aire. ¿Y cómo vive usted de cerca, sobre todo cómo está Massa y todo su equipo más cercano cuando queda tan poco, pero que parece que cada día, bueno, es más y más intenso? Bueno, a Massa lo vemos poco porque anda por todos lados, ¿no es cierto? Hace 3 provincias a veces en un día o se queda a dormir en alguna y está cubriendo todo el país hace rato. Creo que ha hecho muy bien en cubrir el territorio nacional de manera muy intensa y obviamente que lo vivimos con suspenso, estamos confiados, pensamos que tenemos una chance de entrar al balotaje, importante, pero al mismo tiempo sabemos que hoy las encuestas no registran como antes la opinión de las personas con exactitud. Y la premisa que uno debe hacerse es respetar, es obvio, pero es bueno decirlo, respetar la opinión popular, ¿no es cierto? Respetar lo que se vote, más allá de que tenemos mucho miedo, porque Argentina tiene una herida interna, que es un enfrentamiento interno, un odio, una cosa que se ha fomentado y que pensamos que es nuestro principal enemigo para la solución de los problemas más graves, sobre todo de la inflación, que requiere de un acuerdo social enorme, social, productivo y político, al que solamente uno de los candidatos está llamando, que es Sergio Massa. Los demás no. Los demás están muy lejos del acuerdo y más bien parecen socios de la grieta. En ese sentido, La cuando habla capacidad de de que son Massa para socios de la esa... grieta, Sí. discúlpenme, Solá, cuando usted dice son socios de la grieta, ¿considera que, los dos principales candidatos que tienen posibilidades de entrar al balotaje, tanto Milei como Patricia Bullrich, están accionando de la misma manera? No, son dos formas diferentes. Patricia Bullrich quiere erradicar el peronismo de una manera que se parece a una especie de limpieza étnica. Han tenido palabras que nunca hemos tenido nosotros con el antiperonismo, para nada. Y es la agresividad permanente, ¿no? La agresividad como forma de trabajo político permanente. Y la verdad es que nosotros pensamos que eso hace daño en la gente, no le ayuda a solucionar ningún problema a la gente, y en cambio ayuda a profundizar la idea de que el otro hay que eliminarlo, hay que borrarlo del mapa, no hay ni que mirarlo. Y del otro lado está Milei. Bueno, Milei anda con una motosierra, ¿no? ¿Usted vio plantar un árbol con una motosierra? Yo nunca. O sembrar algo con una motosierra. Una motosierra para derribar cosas, ¿no es cierto? Sobre todo la naturaleza. Este, y, y los gestos son tremendamente agresivos también. Quemar el Banco Central, gestos así. No hacen sino profundizar esa brecha que nos lastima como nunca nos había lastimado antes, por lo menos los últimos 30 o 40 años, ¿no? Estos 40 años, estos años de democracia, estos 40 años no habíamos tenido una grieta así en la superficie. Ahora, también hay que ver quién está más preparado. Preparado por una Argentina vulnerable, ¿no? Con un sector externo muy vulnerable. Sector externo le llamo las reservas que tenemos concretamente, con la necesidad de tener cepo. A raíz de eso no podemos darle los dólares al que los pide, salvo aquellos que son, digamos, selectivamente para importar y poder producir. Y a veces ni siquiera se puede cubrir toda esa demanda. Nos faltan 21.000 millones de dólares de la sequía. Bueno, es una situación difícil y está negociando Sergio Massa, no yo, una deuda dejada por Mauricio Macri con el Fondo Monetario, tratando de acudir a otras fuentes de forma tal de no poner en juego las reservas. Esa es la madre económica del problema, pero hay una madre política y social también.
¿no es cierto? Que esa es a la que me referí primero. Me parece que el más capacitado para manejar esos dos problemas y llegar a un acuerdo en la Argentina, ir construyéndolo al principio con dudas seguramente, pero después con más solidez, es Massa. Solá, a propósito de que está usted y las últimas decisiones judiciales que dicen algo que usted intentó demostrar, ¿no?, por mucho tiempo respecto del blanqueo de capitales con familiares durante el gobierno de Macri, y que ahora en un punto la justicia le da la razón a algo que usted intentó hacer durante por lo menos 3 años. En el año 2016, en julio, se votó una ley ómnibus, tenía de todo. Se hablaba de los jubilados, etcétera, ya no me acuerdo. Yo era diputado, Sergio Massa también, y Macri era presidente. Y votamos esa ley y a la madrugada empezó a llamar, el expresidente Macri empezó a llamar desde Colombia, donde estaba viajando, a Massa diciéndole que por favor no impidieran que los familiares de los funcionarios altos de los 3 poderes no impidieran que pudieran blanquear. Nosotros queríamos impedir el blanqueo de los familiares de la gente del Poder Ejecutivo, de todos los legisladores y de los jueces, camaristas, etcétera, secretarios de juzgados, que ellos no pudieran entrar al blanqueo. Macri insistía en que sí, Massa se lo planteó al bloque, estuvimos todos de acuerdo en que había que impedir el blanqueo. Vino Kicillof, que era diputado, nos pusimos de acuerdo. A mí me tocó personalmente plantear ese artículo a la madrugada. La ley salió, el artículo se votó, la ley se promulgó en agosto y el 6 de diciembre, por un decreto, Macri dijo, no, sí, los familiares pueden blanquear. Y su madre blanqueó 30 millones de dólares. Es una cosa burda, una cosa obscena, pero además absolutamente imposible pasar con un decreto que ni siquiera es un DNU que va después al Congreso, sino un decreto común, porque le dio la gana, y porque tenía la presión de su familia, o pensaba que era así, que tenía que hacerlo, y a partir de ahí se metieron una enorme cantidad de personas a blanquear. Todos los parientes de los funcionarios que he citado, que son muchísimos. Y piense en todos los legisladores nacionales, porque la ley era para la nación, y piense en todos el Poder Judicial federal, ¿no es cierto? Entonces, yo presenté inmediatamente una denuncia, un pedido de amparo para eso, para que no se diera ese decreto, en la justicia contencioso administrativa, que estuvo 3 años para decirme si yo tenía derecho o no a plantearlo, pero no sobre la cuestión de fondo, sino si yo como diputado podía presentar la denuncia o no. Y yo pensé, yo la puedo presentar como particular agraviado, como un argentino agraviado fiscalmente, por la plata que no entra al Estado, o también como diputado que representaba a quienes me habían votado. Bueno, tuve rebotes en primera instancia y al final una Cámara me dio la razón. Eso pasó a la Corte, el gobierno de Macri apeló a favor de ese decreto, la Corte lo durmió el tema. Entonces vino una asociación de abogados, se llama Abogados por la Justicia, creo que de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, me vino a ver y me dijo, nosotros también presentamos lo mismo, lo suyo está dormido, el nuestro puede avanzar, si usted desiste del suyo, el nuestro puede avanzar. Entonces yo desistí hace 2 meses, del mío que estaba ahí parado, y avanzó el de ellos, y me siento reconfortado, igual que si fuera mío, lo que me importaba es el resultado. Y un juez, el doctor Cormick, contencioso administrativo, dijo, ese decreto no, es absurdo y no va. Por lo tanto, la AFIP se prepara en este momento para, con una enorme lista de gente que blanqueó, llamarlos y decirles a pagar todos los impuestos actualizados que no pagaron al blanquear y posiblemente a preguntarle el origen de los fondos también. Claro. Solá, le cambio un poquito de tema para traerlo quizás a algo más interno del peronismo en esta fecha en particular, bueno, 17 de octubre. ¿Cómo ve el armado en general cuando quedan tan pocos días en donde entiendo que estarán contrarreloj tratando de proyectar un mensaje de unidad para que esto se vuelque el domingo en las urnas?
Lo veo de esta manera, el peronismo no es el peronismo solo nunca. Si es el peronismo solo es que se equivoca. Es el peronismo más otros que deciden votarlo porque le ven mayor capacidad de conducción del Ejecutivo. Y creo que es lo que pasa. Es el peronismo más otros. Es el peronismo más los que no quieren, los que le tienen miedo a Milei o los que tienen miedo del ex gobierno de Macri en la persona de Patricia Bullrich. Ahora, como veo, bueno, no creo que las encuestas sean exactas, como fueron alguna vez, pero ya no en la Argentina. La gente se reserva su opinión y tenemos esperanza de estar en un balotaje, posiblemente con Javier Milei, Dios dirá, pero tenemos esperanza de eso y pensamos que estamos mucho mejor preparados para gobernar la Argentina que viene y que sabemos qué hacer en enero, febrero, marzo, abril en relación a Milei, que promete cosas pero no sabe después cómo las va a hacer y no puede explicarlas. El no poder explicar es grave. Si uno no puede explicar es que no sabe. Y bueno, me parece que la Argentina necesita que si hay balotaje, los candidatos digan qué van a hacer en enero, en febrero, en marzo, en abril, el primer semestre del 24, qué medidas van a tomar exactamente. El único que puede hacerlo es Massa en este momento. Felipe Solá, le agradecemos muchísimo estos minutos para BBC Noticias en Bahía Blanca y hasta cualquier momento. Bueno, un gran saludo a la gente de Bahía, hace mucho que no voy, pero recuerdo tantos viajes a Bahía, en muchos años en la provincia, no solo como gobernador, sino antes. Y si alguna vez tienen tiempo, miren, rastreen, busquen, pídanle a un periodista joven que busque el plan de desarrollo del sudoeste bonaerense, es decir, de todo lo que está al sur y al oeste de la cadena de la Ventana. Ese plan nos costó mucho tiempo, es ley y no se le ha dado importancia, y es un plan hecho con la gente de una enorme cantidad de distritos que tiene en cuenta a las personas. Es un plan para que renazca esa zona del sudeste tan castigada. Muchas gracias.